Un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida. Reencuentro con la vida, con Pedro Caballero. Las parábolas de Jesús son una fuente de bendición. Son un alimento, son nutritivas para el espíritu, el alma, que repercuten en un efecto saludable para el cuerpo. Iluminan al pueblo de Dios en todo lo referente a las verdades espirituales suficientes para que nuestra ruta en la vida sea exitosa. Es una composición literaria como para definir qué es una parábola. Es una narración breve, real o ficticia. Ilustra una verdad moral y una riqueza espiritual. Una parábola, queridos amigos, es un símil largo. Así como cuando Jesús dice, el reino de mi Padre, el reino de los cielos, es como. Sí, es una similitud que narra o afirma cosas que implican la definición de algo que no es muy fácil definirlo directamente. Podemos leer reflexiones o parábolas en la Escritura. En el Nuevo Testamento vemos un universo de enseñanzas tan sencillas, tan triviales, y es lo complejo del cielo, digerido y entregado a los oyentes de manera muy sencilla a través del lenguaje o el estilo de parábolas. Vamos a hablar hoy de la parábola del sembrador, una parábola muy profunda que él mismo, posteriormente, después de narrarla, la explica a sus discípulos y detalla la aplicación de esta para la vida de esa época y de la vida actual que nosotros tenemos en esta generación. Dice, pongan atención, un sembrador salió a sembrar, y sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte de las semillas cayeron en un terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en un buen terreno. Brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30 y el 60 y hasta el 100 por uno. En el versículo 9 de esta parábola o de este texto bíblico de Marcos 4, dice, el que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. Esta era una frase muy frecuente que Jesús utilizaba en sus diversas enseñanzas. El que tenga oídos para oír, que oiga. Bueno, escuchamos con nuestros oídos, pero hay una forma más profunda de oír, con el corazón. Hay que escuchar, como biológicamente podemos hacerlo, a través de nuestros oídos. Pero también hay que abrir el corazón para que lo que se nos comparta baje, llegue e impacte nuestras entrañas, nuestro ser interior, nuestra vida, nuestra alma y nuestro espíritu. Hay que oír con el corazón. Esto es necesario para captar el sentido espiritual de cada una de las palabras del Maestro. Algunas personas en la multitud buscan alguna evidencia en contra de él. Otros en realidad querían aprender y crecer. Así que las palabras de Jesús son para los que le buscan con sinceridad. Algunas personas no entienden la verdad de Dios porque no están listas. Dios revela su verdad a los que desean andar en ella, a los que quieren vivirla. Cuando nosotros, queridos oyentes, cuando hablamos de Dios, sin duda, no vamos a entender muchas de las cosas que las Escrituras tienen establecidas allí. Hay cosas que no las vamos a comprender porque pueden parecer complejas, son conceptos espirituales y hay que discernirlos espiritualmente. Sin embargo, el Espíritu Santo estará dispuesto a abrir nuestro entendimiento, a enseñarnos, a clarificarnos aquellas cosas que Dios nos está enseñando. Tenemos que ser pacientes y aprovechar cada instante, cada oportunidad para hablar de la verdad de Dios.
debemos pedirle al Espíritu Santo para que abra el corazón de cada uno de nosotros para que recibamos completamente la verdad y podamos experimentarla en nuestra vida. En esta ocasión estamos considerando la parábola del sembrador. Como hace un momento escuchamos, dice: el sembrador salió a sembrar. El sembrador. Se habla de un personaje muy frecuente, muy común en la cultura del pueblo de Israel y por supuesto en lugares donde la vida agrícola es su modus vivendi. Pero es fácil de entender en esta parábola, la cual inicia mencionando a un sembrador que precisamente salió a sembrar su semilla. La semilla se planta o se siembra a mano. Los agricultores iban por el terreno lanzando puñados, esparciendo semillas que sacaba de uno de sus sacos, de sus bolsas, de sus mochilas. Eran relativamente grandes, llevaban colgados en uno de sus hombros, y las plantitas no crecían en orden, que crecían ahora gracias a la maquinaria, digamos, a toda la tecnificación que se utiliza. En esa época era, como decimos en términos artesanales, al voleo. Eran lanzadas, esparcidas. Algunas eran colocadas también de esa forma en surcos, pero también hay un tipo o especie de plantas que en un terreno que ya era preparado previamente se esparcían al criterio del sembrador. Los agricultores iban por el terreno lanzando puñados de semillas que sacaban de sus sacos, como dijimos hace un momento. Por diestros que fueran los agricultores, no podían evitar que las semillas cayeran muchas veces fuera del terreno que se había designado para sembrar. Caían en el camino, o entre las piedras, o entre espinos, y aún muchas de ellas eran arrastradas por el viento. Los sembradores lanzaban las semillas en abundancia y lograban que gran parte de estas cayeran en buena tierra, asegurando la cosecha. Estás escuchando Reencuentro con la Vida. Cuando Jesús habla de el sembrador salió a sembrar, por supuesto él siembra en un campo, y ese campo es el terreno donde los creyentes, donde el mundo se mueve, el campo del mundo, donde se dispensa a todos semillas por doquier. La palabra es la semilla. Todos tienen disponibilidad, y en la historia de la humanidad ningún ser humano podrá, cuando tenga que comparecer ante Dios, decir que en ningún momento de su vida tuvo la oportunidad de escuchar de Dios un mensaje de vida eterna. Sí, todos nosotros a lo largo de nuestra vida, tal vez algunos más, tal vez algunos menos, pero siempre quedará el precedente de que alguien intentó compartirnos. Cristo siempre quiso hablarnos, se nos manifestó de muchas y diversas formas para que conozcamos y oigamos su palabra. Nadie tendrá excusa. Todos, especialmente en esta época donde ahí tenemos acceso a tantas fuentes de información, literatura, la internet, las redes sociales, la televisión, la radio, la música, tantas cosas donde también el evangelio es compartido a toda criatura. Así que nadie tendrá excusa de decir: yo no tuve la oportunidad de oír el mensaje de Dios. Todos la habrán escuchado cuando llegue el momento de comparecer a aquel que nos sustenta con la vida. De los muchos que oyen la palabra del evangelio, unos pocos la reciben como para dar fruto. Muchos que son muy afectados por la palabra momentáneamente no reciben un beneficio perdurable. La palabra no deja impresiones permanentes en la mente de los hombres porque sus corazones no están debidamente dispuestos para recibirla. Esa es la semilla que finalmente es infructuosa. No es la semilla, no es la calidad de la semilla es de excelente calidad. Lo que cambia, lo que determina que esa semilla prospere y termine dando fruto es el terreno, el corazón del ser humano. Entendamos que el maligno, aunque es diablo, hay algo que aprender de él. Él siempre trabaja, es muy trabajador y vive en función día a día, cada hora, sin perder el tiempo de ver cómo arrebata la buena palabra del corazón de aquellos a la que les es llegado. Así como las aves que vuelan en los cielos, que están con la semilla que cae sobre el suelo y no permite que ella logre su objetivo en el corazón de la gente, así también son los escuchas negligentes. Esa es una de las formas en cómo se pueden perder la gran oportunidad de que la palabra fructifique. Muchos siguen una profesión falsa y estéril. Muchos se involucran en demasiadas actividades de este mundo.
se dejan absorber por el trabajo, se dejan absorber por miles de ocupaciones, por el entretenimiento, por tantos compromisos, pero no sacan un ratico para considerar aquello que es perdurable. Porque al fin y al cabo, sí, el trabajo es importante, por supuesto, desde luego que sí, pero nada de lo que usted logre en este mundo durará para siempre. Lo que usted atesora en su corazón y en su espíritu, fruto de succionar y extraer los nutrientes que encontramos en las Escrituras, eso será para siempre. Estás escuchando Reencuentro con la Vida. Sembrar cerca del camino equivale a oír, escuchar la palabra, pero en otras maneras de entender este concepto son aquellas personas que escuchan la palabra, pero la misma no haya lugar en el corazón de ellos. Se queda fuera, allí en la superficie. La escuchan de buena gana, pero están tan ocupados, están tan concentrados en otras cosas que no tienen tiempo para realmente considerarla en serio. El corazón de esta persona está completamente ajeno a lo que Dios desea comunicarles. Reencuentro con la Vida, con Pedro Caballero. El texto indica que estas personas se quedan en la etapa auditiva. De hecho, oyen con dificultad porque su corazón no está completamente dispuesto. Ellos no logran entender la palabra. Como consecuencia de sus actitudes, el maligno arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. El evangelista Marcos dice que el maligno les arrebata la palabra al instante. Esto sucede así porque sus corazones están completamente endurecidos. Estas personas terminan con el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El corazón de estas personas está engrosado, oyen pesadamente, sus oídos están tapados, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane, dice la Biblia. Oyen con dificultad, no entienden y por lo tanto no pueden creer. Aquellas personas que no avanzan, no pasan ese proceso, esa etapa, ese nivel auditivo, es porque su corazón está totalmente endurecido y ni tan siquiera reciben la palabra con alegría o con gozo. Bueno, pero Jesús también habla acerca de otra clase de terreno, otra clase de corazón, otro tipo de personas. La semilla que cae sobre la roca. Tiene mucha relación con el aspecto del conflicto y la tentación. La que fue sembrada sobre la roca, tan pronto creció, se secó, porque no tenía humedad, porque no hubo tiempo de que su raíz pudiera profundizar. En ocasiones, sobre las rocas, y ahí hay capas delgadas de tierra en donde una semilla puede crecer. En este caso, la semilla crece por un tiempo, pero cuando las circunstancias del tiempo comienzan a manifestarse, sale el sol. La semilla se seca debido a que no tiene agua. A esa semilla le faltó el agua. Recordemos que el agua es el ingrediente vital. El agua representa al Espíritu Santo. Estas son aquellas personas que no le invierten el tiempo suficiente para profundizar, para tratar de entender o asimilar lo que les ha sido compartido. El problema de estos es que solo crecen momentáneamente, de manera temporal. Creen por un tiempo, por decirlo de otra forma. Son de muy corta duración, queridos amigos. Tan pronto vienen los problemas, la aflicción, la persecución, a causa de la palabra. Cuando hay críticas, cuando empiezo a congregarme y mis amigos, los más cercanos, los de mayor confianza, empiezan a darse cuenta que llevamos una Biblia, que estamos yendo tal día a una reunión cristiana. Cuando empezamos a buscar a Dios, la presión de la burla, cuando empezamos a tener dificultades en el empleo, cuando empezamos a tener dificultades aún mismo en la casa por causa de nuestro deseo de buscar a Dios, eso termina frustrando lo que se sembró. Las tentaciones, la lujuria, las cosas tentadoras que nos terminan sacando del buen camino, nos hacen finalmente abandonar el Evangelio. La vida está llena de problemas, ¿verdad? La vida no es fácil, la vida es dura. También hay por doquier tentaciones.
De hecho, el Señor dijo, en el mundo tendrán aflicciones, es decir, problemas, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que el que abandona el Evangelio cuando vienen los problemas es porque no ha creído, no ha confiado en el Señor, como dice la Escritura. Así que estos se conocen como los creyentes temporales. Estos son los que tan pronto aparecen situaciones de conflicto, abandonan la iglesia, abandonan la vida de la fe. No están dispuestos a batallar por la fe que les fue dada. No están dispuestos a retener su fe en los momentos de crisis. Jesús conocía a este tipo de creyentes. En su evangelio leemos, dice, cuando estaba en Jerusalén, conforme lo que dice Juan, en el evangelio según Juan, capítulo 2, versículos del 23 al 25. Sí, es exactamente esta porción de la Biblia. Literalmente dice, cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el corazón de cada uno de ellos. Así que cuando una persona está dispuesta a dejarse arrastrar por sus pasiones y a desobedecer, su corazón no es bueno. Así que esta semilla se quedó a nivel de la superficie del corazón. No entró, no penetró en el corazón del creyente. No tenía raíces profundas. Las raíces profundas son sinónimo de árboles saludables y fuertes, de creyentes como árboles de raíces profundas, aquellas que representan el efecto de la palabra sembrada cuando entra en su corazón. Cuando la palabra no puede penetrar el corazón, ahí no se producen raíces, y al venir las inclemencias del tiempo, el sol fuerte, los vientos, el árbol se seca, se muere y fácilmente es arrancado. Cuando la palabra no puede penetrar en el corazón, no se producen raíces y por lo tanto no se producen fruto. Pero hay un tercer aspecto, un tercer terreno, otro tipo de corazón, otro tipo de personas. Aquella semilla que cae entre los espinos. Los espinos representan el mundo y sus deseos. La que fue sembrada en medio de los espinos. Los espinos crecieron con ella y la ahogaron, la asfixiaron. En este caso, la semilla crece junto a otras formas de pensamiento, a otro tipo de actitudes que eventualmente ahogarán, que priorizarán nuestro interés en otras cosas, dejando a un lado la buena semilla que fue sembrada. No dejan que entre en el corazón y produzca raíces, de manera que ésta también se frustra. Oye, entiende, cree, pero se contamina, es atraído, es desviado. En este creyente, la hierba mala crece junto a la semilla, los espinos. ¿Cuáles son estos espinos? Bueno, los espinos representan las preocupaciones, las riquezas, los muchos compromisos, los placeres de la vida. Son aquellas cosas que, por mucho que yo quiera acercarme a Dios, no estoy dispuesto a soltar estas cosas que representan cosas muy importantes para mí, aunque sean cosas de este mundo. Las preocupaciones del mundo, queridos amigos. ¿Qué haremos de comer? ¿Cómo pagaré la renta? Tengo estas deudas, tengo estos afanes. ¿Qué tendremos para vestir? Jesús habló de ellas en las bienaventuranzas. ¿Qué dirán de nosotros? ¿Cuál será nuestro futuro? El Señor Jesús indicó claramente que no nos preocupemos por estas cosas. Nos enseñó que si buscamos de todo corazón el reino de Dios y su justicia, todas las cosas que nosotros priorizamos terrenalmente serán provistas. Él mismo se encargará de suplir todas nuestras necesidades y guiar nuestros pasos para estar en paz con Dios y con los hombres. Las preocupaciones conducen a la ansiedad, el afán y la angustia. Y todos estos estados impiden que la palabra halle espacio en los corazones de los creyentes, de manera, queridos amigos, que las preocupaciones irán limitando más y más la posibilidad de que la buena semilla penetre en nuestro corazón y fructifique. Finalmente, hay un cuarto terreno, la buena tierra, aquella donde se produce mucho fruto. La que fue sembrada, la semilla que fue sembrada, la buena semilla, la palabra de Dios, la que fue colocada en buena tierra, creció, dice el Señor, y produjo una cosecha a 100 por uno, otra a 60
y otra a 30. Este es el verdadero creyente. El creyente que caracteriza a aquel que fructifica en todo lo que el Señor le otorga. ¿Qué caracteriza a un verdadero creyente? Da fruto, es una persona de buen testimonio, es el árbol que siempre está verde, que siempre está fuerte, que siempre está saludable. De este creyente no se puede decir: lo que haces no me deja oír lo que dices. Es alguien de buen testimonio. Este es el creyente que oye, es el que entiende, es el que cree y es el que retiene. Como conclusión, da fruto. Debemos notar que para dar mucho fruto es necesario retener la palabra, como dice Juan 15, el que permanece en mí y yo en él, este fructifica. Especialmente donde los otros han fallado, este siempre podrá sobresalir, aun a pesar de que hayan conflictos. Así que, estimados oyentes, la persona que retiene la palabra es la que obedece, la que espera siempre en Dios, de manera que hace morir al viejo hombre. Retener es lo mismo que perseverar, insistir, golpear, permanecer obediente a la palabra de Dios independiente de cuáles sean las condiciones del tiempo. Haya sol, haya mucha temperatura, hayan fuertes vientos, fuertes lluvias, inclemencias, dificultades. Resiste porque ha confiado en aquel que siempre tendrá provisión para cada circunstancia. Así que, queridos amigos, para poder dar mucho fruto, el corazón del creyente tiene que ser recto, dispuesto y bueno. Quiero invitarles a que invirtamos estos últimos minutos para que le pidamos al Señor que nos ayude a hacer esa buena tierra, esa tierra fértil que fructifica con la semilla que tú diariamente estás dispuesto a sembrar. Amado Dios, qué bonita enseñanza la que tu palabra nos otorga y nos ofrece hoy. El entender que podemos estar en algún tipo de condición como los 3 primeros terrenos que describe esta parábola, la parábola del sembrador. Muchas veces hemos sido indiferentes como aquellos que reciben la palabra, pero fácilmente esa palabra se esfuma, se fuga de nuestra vida. Perdónanos cuando no nos hemos interesado realmente en lo que se nos comparte. Permite que muchas personas hoy caigan en la cuenta que no pueden desperdiciar la oportunidad de oír cuando alguien testifica acerca del Evangelio, que es una oportunidad histórica que podrá impactar su eternidad. Necesitamos un corazón recto, un corazón bueno para poder dar mucho fruto, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a que nuestros oídos se activen para oír tu mensaje y que éste pueda penetrar a lo más profundo del corazón y poder fructificar. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido creyentes que no damos testimonio que impacten a otras personas. No dejamos que se vea, no reflejamos al Cristo que vive dentro de nosotros. Perdónanos cuando no hemos sido consecuentes con lo que supuestamente predicamos. Permítenos ganar a mucha gente a través de una vida dinámica, de una vida de fe, que la gente note que hay algo especial en nosotros. Ayúdanos, revístenos de tu gracia especial, Señor, y permítenos fructificar. Queremos atesorar tu palabra y no queremos desperdiciarla. Perdónanos si hemos sido negligentes con ello, pero ahora nos volvemos a ti y queremos, Señor, tomar la decisión de agradarte cada día con nuestros actos, y especialmente para seguir esparciendo semillas en este mundo y que todas estas, que ninguna se nos pierda, que todas ellas caigan en buen corazón, en buen terreno, dispuesto, hambriento, sediento de tu palabra, para que haya una gran cosecha de salvación en este mundo. Ponemos esta jornada en tus manos y te damos gracias por la vida y por el mensaje que hoy nos has permitido compartir. En tu santo nombre, Señor Jesús, hemos orado. Amén. Un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida.
con Pedro Caballero.